Queridos amigos, ¿cuántas veces hemos disfrutado de contar alguna experiencia pasada tan significativa para nosotros? ¿Cómo es que tal vez nos conocimos con la experiencia ahí del noviazgo y le contamos a nuestros hijos y ellos están con sus ojitos abiertos? O alguna experiencia difícil que supimos sortear con la ayuda de Dios y que nos tiene ahora en nuestra condición actual. Esa historia nos hace mucho sentido, es parte de lo que somos. También hay momentos amargos, difíciles, en donde una vez superados hallamos también sentido, un cierto propósito. A veces es muy evidente, otras veces nos cuesta un poco más entender. Los salmos nos ayudan en este proceso de tomar la historia, de ver los eventos poderosos de Dios y proyectarnos a un futuro deseable en donde las promesas de Dios se van a cumplir. Quédese con nosotros en este capítulo, en donde revisaremos estos salmos históricos y su valor para nosotros. Esta semana, lecciones del pasado. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos, capítulo 78, versículos 3 y 4. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Es muy grato nuevamente estar junto a ustedes y también con nuestro invitado, Pastor Luis Saavedra, como ya ustedes bien lo han llegado a conocer, profesor nuestro aquí en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Así que si todavía alguien está indeciso, ¿por qué no pensar venir a esta casa de estudios que les puede recibir? Todavía estamos a tiempo. Así que puedan ustedes entrar en contacto, sin duda, nuestra institución hermana aquí, junto a Nuevo Tiempo. Estamos ubicados muy cerquita aquí en Chillán y desde Chile llegamos también a su hogar. Así que, Pastor, bienvenido una vez más. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente una alegría estar acá ya en esta 10ª semana, ¿no? de estudio de la Palabra de Dios. Va quedando poquitito. Eso querías decir, ¿no es cierto? Con decir 10ª semana va quedando poco. Se nos van rápido los capítulos también. Hay mucho que cubrir, así que queridos amigos, por favor, júntense a nosotros aquí en la transmisión. Compartamos este espacio en donde vamos a pedir primero la presencia de Dios a través de la oración y luego también en este repaso, en este diálogo, vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tenernos con bien, por tener la posibilidad de abrir tu palabra, de ir a esta sabiduría que nos alcanza justamente donde estamos. Y ahora que lo vamos a hacer desde una óptica de mirar hacia atrás, ver la historia, puedas tú ayudarnos a reinterpretar esa historia, hacerla nuestra y que nos proyecte hacia un futuro deseable junto a ti. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos aquí, tal como lo señala el título para esta semana, Lecciones del pasado. Qué mal sería no aprender del pasado, de aquello que concretamente podemos todavía recordar y ver. Ciertamente no podemos aprender de lo que todavía no ha sucedido, pero sí podemos proyectarnos en esa dirección. Y tal vez para nosotros no somos israelitas de sangre y carne, pero sí podemos identificarnos en esa misma trayectoria, ¿ya? Por medio de la fe. El Nuevo Testamento nos habla de que si tenemos esa fe en Cristo, somos hijos de Abraham conforme a la promesa. Así es. Y por lo tanto descubrimos que en la misma trayectoria que Dios iba guiando a su pueblo, el pueblo de Israel los trae a la tierra, también en esa misma trayectoria estamos nosotros rumbo a una nueva tierra prometida, una Canaán celestial como muchas veces le llamamos, y nuestra ciudadanía justamente ya está en los cielos, dice Pablo. Así que no es nuestra historia nacional, como lo sería tal vez para alguien del pueblo judío, del pueblo de Israel, pero sí estamos en la misma trayectoria y eso me parece muy interesante. ¿Qué podemos aprender del pasado y qué es lo que los salmos justamente nos proyectan en este sentido?
es lo que vamos a justamente dialogar. Mira, qué bueno que tocaste eso, ¿no? Estamos en la trayectoria, o sea, vamos de camino. Pero nosotros no tenemos que olvidar justamente que aun cuando Israel, obviamente, fue el pueblo elegido por Dios en un momento, en la historia y en un contexto en particular, es lo que antecede justamente a lo que nosotros somos hoy. O sea, así como Dios tuvo su pueblo en el pasado, en ese momento, en ese contexto de la historia, Dios tiene también su pueblo hoy dentro de la historia de esta humanidad actual, ¿no? Que es su iglesia remanente. Nosotros como cristianismo no podemos desconocer también que nuestro origen, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, es también el judaísmo en ese sentido, o sea, porque el cristianismo surge de allí, tiene como cuna allí. Entonces, es una hilación, por decirlo de alguna manera, de la forma como Dios ha conducido a su pueblo y lo ha guiado desde el pasado, a través de la historia de Israel, su experiencia, llegando a la iglesia cristiana y llegando finalmente a nosotros en la actualidad, que somos herederos finalmente tanto de las promesas de Dios, como somos herederos también de la verdad de Dios, pero también somos herederos de la misión que Dios ha tenido para con su pueblo a través del tiempo. Entonces, creo que es muy importante no olvidar ese punto. Y lo otro es lo llamativo de la existencia de este tipo de salmos, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar hoy. Durante todo este tiempo hemos estado, como tú bien dices, ¿no?, solamente escarbando en la superficie. A veces no nos da el tiempo para más, ¿no? No nos da, pero es tanta la riqueza, es decir, es tanto lo que nosotros encontramos en estos salmos que ya en algún momento hemos, digamos, clasificado, se han hecho estas clasificaciones, ¿no? Estos son salmos de carácter ritual, estos son salmos de carácter penitencial, o estamos hablando aquí del contexto de salmos históricos. Es muy llamativo el hecho de que, digamos, los escritores de los salmos también dedicaran un tiempo a registrar estos hechos del pasado, o tal vez evocar la mente o llevarla a estos hechos que están registrados también en otros libros del Antiguo Testamento, como es en el caso, por ejemplo, del Pentateuco, esencialmente. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Primero, entender que la experiencia pasada o la experiencia de quienes nos antecedieron siempre será un elemento de virtud o de valor considerar para nuestra experiencia presente y hacia el futuro en relación a lo que construimos, ¿no? Y especialmente desde el punto de vista de lo que significa el contexto en el cual nosotros nos encontramos como cristianos, pensando hacia lo que finalmente es el desenlace de este conflicto de adoración entre el bien y el mal. Segunda cosa interesante, volver al pasado, por decir así, o recordar nuestro pasado, nos hace también revitalizar nuestra confianza en Dios. Porque aquí no estamos hablando de la historia de un pueblo y sus luchas solamente desde la connotación, ¿no es cierto?, política o histórica, llámese así, sino que aquí estamos hablando del pueblo de Dios, y por lo tanto lo que subyace o lo que está detrás de esto es la presencia de Dios conduciendo y guiando a su pueblo a través del tiempo. Entonces, recordar, mirar, ¿no?, reflexionar sobre la historia pasada de Israel es también revitalizar o fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios y en un Dios real, en un Dios que está allí, que está cumpliendo también propósitos y que no abandona a su pueblo y que está interesado también en su pueblo. Y otro tercer aspecto importante son las lecciones de vida que también nosotros podemos extraer de esto, ¿no? Hay un dicho que dice por ahí, ¿no?, que si nosotros no olvidáramos, ¿no?, o miráramos con atención las cosas, los errores que otros cometieron, entonces nosotros obviamente podríamos evitar cometerlos también en este tiempo, ¿no? Se me viene a la mente un texto de Pablo en Romanos, cuando él dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y no como contraste de miren cuán malos eran ellos, miren cuán buenos somos nosotros. No, es porque somos igual de malos y necesitamos la misma corrección. Exacto, entonces es una forma de hacernos entender, ¿no?, comprender, bueno, veamos que la experiencia de ellos no es tan distinta a la nuestra y por lo tanto también podemos nosotros caer en los mismos errores que ellos y podemos evitar si aprendemos de la experiencia de ellos, ¿no?, que es otro punto, un valor importante de todo lo que nosotros vemos en la historia pasada. Y esa es una pregunta relevante, ¿no? ¿Quién es el que aprende? Y el Salmo 78, que es uno de los que se está abordando en esta semana, es cada generación tiene que aprender. Cada generación debe ser capaz de ver
en el pasado, de ir a sus raíces, pero ¿cómo va a saber si no hay quien le cuente? Exacto. ¿Verdad? Y aquí los versos 4 en adelante, justamente de este salmo, nos introducen esta idea. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Y versos 6, 7 va repitiendo eso, ¿no? Como de generación en generación debían hacer esto. Exacto, y son alusiones muy directas al Deuteronomio, ¿no? Claro. Cuando Dios dice, y estas palabras repetirás hoy a tus hijos, ¿no? Pero mira, y ya que bueno, leías ahí el texto, me quiero centrar un poco en lo que dice el verso 4. No las encubrió a sus hijos, contaremos de generación, a las generaciones venideras, las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Y ese es el otro punto importante cuando nosotros vamos a los salmos históricos. O sea, finalmente el foco, ¿dónde está? No está puesto esencialmente en el sufrimiento, en las calamidades, en las equivocaciones, lo que su pueblo vivió o lo que su pueblo hizo, sino que está puesto justamente en esto, en la potencia, como dice acá esta traducción, en las maravillas, es decir, en el poder y en las maravillas y en la fidelidad de lo que Dios ha hecho en su pueblo, por su pueblo y a través de su pueblo. Entonces, finalmente podemos decir, de alguna manera, que el foco central de estos salmos históricos, más allá de recordar hazañas o más allá de recordar equivocaciones, lo que busca es llevarnos a reflexionar sobre la presencia de Dios, la acción de Dios, el plan de Dios, los propósitos de Dios, las bendiciones de Dios. Por lo tanto, Dios sigue alcanzando de alguna manera, por mencionarlo así, el lugar central y primordial dentro de la reflexión en los Salmos. Así es. El verso 8 creo que conecta muy bien nuevamente con un escenario que cualquiera que es padre o madre, que mira a sus hijos puede entender perfectamente. Dice, y que no fueran como sus padres. Hablando de esta sucesión, de contar a la generación siguiente, ¿con qué objetivo? Y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Suena fuerte, ¿no? Pero yo creo que no hay padre o madre que no quiera que sus hijos sean mejor que ellos, que vayan más lejos que ellos, que partan de una plataforma mejor que la que ellos tuvieron en su propia infancia. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto? Hijo, la mejor herencia que yo te voy a dejar, y tú ya te ríes porque todos la hemos dicho en algún momento, o la hemos escuchado, es la educación. Yo te voy a dejar la educación. ¿Pero cuál educación? Los salmos nos van informando de que no es solo, y como ya vimos hace 2 semanas, no es solo una sabiduría humana, no es solo saber conducirse en planos muy corrientes, no, es la sabiduría divina, es la educación que viene de lo alto. Santiago, el libro del Nuevo Testamento, justamente hace una distinción entre los 2 tipos de sabiduría que hay. Una que viene de nuestro Padre de las luces, otra que es muy terrenal y está corrompida. No es suficiente con dar una educación, si bien esa expresión y ese refrán es tan popular. Debe ser una educación que pueda conectar a la generación que viene con las grandes intervenciones de Dios. En su propia historia también. O sea, un hijo no puede solo vivir de la fe de los padres. El hijo en algún momento tiene que empezar a forjar y hallarse él mismo en esa trayectoria, ¿no es cierto? Esta es la historia de mis padres, así ellos conocieron. Mi historia es ligeramente distinta, se desprende de esa, pero no va por un camino paralelo o distinto. Vamos en la misma trayectoria. Y si algún papá, mamá quiere que su hijo sea mejor, ¿cuán necesario es? Introduzca la realidad de Dios en el hogar. Exacto. Introduzca las obras poderosas de Dios en el hogar. Entregar una educación formal que tenga su cartón, desde luego, muy necesario. Pero esta sabiduría que podemos dar, esto de contar las obras de Dios, de nuestra historia, y traspasarla, es el mejor regalo. Sí, y de hecho, en grandes cosas o en pequeñas cosas, ver la manifestación de Dios allí. Es decir,
Estaba reflexionando, pensando un poco en lo que tú planteabas, ¿no? Y sí, uno siempre gusta de conocer un poco el pasado y como que a los hijos les gusta escuchar también nuestras historias pasadas, ¿no? Yo de niño siempre recuerdo preguntarle a mi papá, cuéntame papá, ¿dónde viviste? ¿Cómo era? Y mi papá se deleita en contarnos. Hoy día a los nietos les traspasa un poco también lo mismo. Pero yo veo en mis hijos lo mismo. Pero ahí es justamente, eso es lo que tú planteas. ¿Qué introducir? ¿Es solamente contar vivencias? ¿O a través de esas vivencias mostrar la presencia de Dios en esas decisiones, en pequeñas decisiones como también en grandes decisiones en la vida, de cómo Dios nos ha ido conduciendo, cómo Dios nos ha ido guiando, de cómo esa fidelidad, esa confianza que nosotros podemos depositar en el Señor nos da la tranquilidad también de que frente a todas las cosas que ya hemos vivido o que tengamos que enfrentar, Dios estará allí porque también Él es fiel para con su pueblo. Y eso hay que grabarlo, digamos, fuertemente. A mí me llama mucho la atención esto porque estos salmos no eran solo para ser leídos, sino que ellos los memorizaban, es decir, los cantaban. Cuando iban en las peregrinaciones, por ejemplo, en el caso de estos salmos graduales, ¿no? Eran cánticos, eran reiterados, o sea, permanentemente en la mente de ellos estaba internalizada esta presencia divina y la acción de Dios. Entonces, cuán importante es, como tú decías, no dejar fuera a Dios, ¿no? Porque eso nos entrega tranquilidad y seguridad. Y entonces, así como Dios, la reflexión que puede hacer un hijo es, bueno, así como Dios estuvo con su pueblo en el pasado, así como Dios estuvo con mi padre en el pasado, también Dios puede estar conmigo hoy y yo puedo también construir hoy en este presente y hacia el futuro una relación de confianza en Él y en su palabra, en sus promesas, porque ahí está la base finalmente de esta seguridad, ¿no? Y creo que es un elemento muy, muy, muy valioso, muy importante. Sí. Tú mencionabas, ¿no? El contar las historias, contar esos incidentes, pero también hay que interpretarlos, ¿no es cierto? Hay que hacer sentido de eso. Y justamente el verso 2 de este Salmo 78 nos plantea esta realidad. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. O sea, hay que descifrarlas. Es un acertijo, ¿verdad? Puede significar también esa palabra, tener este sentido, es un acertijo. Entonces, claro, conozco la historia, me la sé de memoria, sé la fecha, pero ¿cómo se traduce ahora en sabiduría para vivir? ¿Cómo se traduce ahora en que en eso descubro a Dios? También debemos colocar nuestra mente, nuestro intelecto a la disposición de Dios para que Él nos ayude también a interpretar la historia. Porque muchas veces no es evidente para todos dónde es que Dios actuó. Me acuerdo, fue muy popular este discurso, sobre todo cuando esta persona falleció. Algunos recordarán quién fue el que fundó la compañía tecnológica Apple, ¿no es cierto? Muchos usan sus dispositivos. Y él dio un discurso en una graduación de una universidad bien prestigiosa en Estados Unidos y él ya había superado un primer cáncer y ese mismo cáncer fue el que finalmente le quitó la vida. Y él decía una frase que es muy cierta. La intuición humana no está tan equivocada muchas veces. No sé cuál habrá sido el recorrido espiritual de este hombre, pero él decía, uno solo puede ver, y él usaba esta analogía de estos dibujitos donde uno va juntando los puntitos, ¿no es cierto? Uno junta el punto 1 con el 2 y se va armando una imagen. Él dice, uno solo puede juntar los puntitos mirando hacia atrás. Es mirando hacia atrás en donde uno haya el sentido y el orden, porque en la inmediatez, en el constante presente en el que estamos, no lo vemos, pero sí hay que mirar hacia atrás y ahí es donde uno va descifrando. Eso es lo que él daba a entender. Bueno, el Salmo ya lo dijo antes que él, pero la intuición humana, esa búsqueda, tal vez nos va llevando también a percibir aquello. Una cosa es conocer los hechos, otra cosa es descifrarlos y sacarles el significado, y Dios está ahí presente. A veces en instancias que pensábamos muy corrientes, muy triviales. No, si resolvemos el acertijo de la historia pasada, vamos a descubrir a Dios en más ocasiones de las que pensamos. Exacto. Ahora, y eso nos lleva a otro punto, es decir, entender que los salmos son inspirados por Dios. O sea, ¿quién está detrás como autor finalmente?
Es decir, aquí hay escritores, aquí hay compositores. Claro, ellos expresan vivencia, pero finalmente es Dios quien está detrás de. Es decir, Dios es el autor de su palabra, Dios es quien la inspira. Y así también Dios a través del Espíritu Santo es quien ilumina nuestras conciencias para entenderla. Y claro, y es Dios a través de esa obra en nuestros corazones como nosotros podemos asimilar y extraer de estas experiencias pasadas principios de vida. Es decir, elementos que son totalmente aplicables, como fueron aplicables en esos contextos, yo puedo también extraer y ahora aplicar también a mi contexto actual, al tiempo en el cual estoy viviendo, ¿no? Así es. Y bueno, ya que estamos hablando del tiempo en el cual estamos viviendo, nos llega el tiempo de hacer una pequeña pausa también. Y así que, queridos amigos, ya estamos de regreso junto a ustedes. Ya estamos junto a ustedes. Gracias por la paciencia en esta breve pausa. Estamos en nuestro segundo bloque, momento en donde nos gusta extender los saludos, compartir aquellos saludos que ustedes también nos dejan y agradecer su sintonía que viene de diferentes partes del mundo. Algunos nos escriben desde Europa, algunos de Centroamérica, Sudamérica. Hemos recibido también saludos, ¿no es cierto?, de países tan exóticos como Japón, recuerdo algunas en una temporada pasada. Así que estamos felices de extender estos saludos a la comunidad Nuevo Tiempo. Tengo aquí algunos. Nuestra amiga y hermana Katy Soto, que nos escribe desde México. Gracias también por sus saludos. Igualmente Nancy Mongelos. No nos expresa aquí de dónde está, pero ella agradece lo mucho que ha podido aprender en este programa. Margot Silva también nos escribe. Ella está compartiendo el estudio de la Biblia, incluso está mencionando acá que hay 11 personas que ella está preparando, mostrándoles a Cristo en las Escrituras, así que qué lindo saber de ese lindo ministerio nuestra amiga y hermana Margot. Rosa Carvajal de República Dominicana, también ella agradece por las explicaciones desde aquí y en realidad gracias a ustedes, porque es por ustedes que Nuevo Tiempo justamente ofrece este espacio y lo demás lo hace la palabra de Dios sin duda. Y finalmente Ana Contreras, ella escribe desde Madera, California. Como pueden ver, amigos, hermanos de diferentes partes formando, ¿no es cierto?, parte de esta escuela que es estudiar las lecciones de la Biblia semana a semana y que se comparten sin duda en el contexto de la iglesia. Así que si está junto a nosotros aquí, ¿por qué no acercarse también? Busque una iglesia adventista cercana a su hogar y va a encontrar a amigos, a personas cercanas que están estudiando lo mismo que usted, descubriendo estas maravillosas lecciones que la Biblia tiene para nosotros. Estábamos justamente viendo cómo aprender de la historia, cómo hacer sentido, cómo descifrar este acertijo que muchas veces la historia pasada nos deja. No es lo mismo haber vivido algo a que nos lo cuenten. Sin embargo, el texto bíblico pareciera que no hace tal distinción. Es así de relevante contarle a las generaciones pasadas. Pero tal vez igualmente está el desafío para la generación actual descubrir cómo Dios está actuando ahora en sus tiempos. Los salmos, de hecho, van marcando varios hitos. ¿Ya? No vuelven solo al Éxodo. ¿Qué otros episodios hay en la historia de Israel que marcaron a más de una generación? Por ejemplo, lo que acontece posteriormente al Éxodo. Es decir, la forma como Israel logra establecerse dentro de lo que es la tierra de Canaán, ¿no? Ese es otro hito importante. De hecho, nosotros lo vemos ahí en el mismo Salmo 78, versos 55 en adelante. Tal vez podemos leer un poco para ir reflexionando sobre lo que está aquí. Salmo 78, verso 55, dice: «Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel». Y aquí vemos nuevamente la manifestación del poder de Dios ahora en otro momento en la historia. O sea, el Éxodo, ya fue un acontecimiento importante. Peregrinaje en el desierto, duro, 40 años, ¿sí? Ya sabemos el contexto y muchas de las situaciones que se dieron. Pero ahora ingresar a la tierra de Canaán era parte también de los propósitos de Dios de establecimiento de su pueblo. Pero debemos recordar que para llegar allí, para establecerse en esa tierra,
no bastaba la capacidad bélica, no bastaba la astucia, no bastaba, por lo tanto, la disciplina militar, porque Israel tampoco la tenía. O sea, cuando uno compara la experiencia de Israel, uno se da cuenta de que, claro, Israel no era una gran nación. De hecho, Deuteronomio dice claramente que Dios no los eligió por haber sido el pueblo más grande, el más poderoso, el más numeroso, o sea, era el más insignificante. Y además no tenía ni las competencias ni las cualidades como para enfrentar a estos pueblos que eran, llamémoslo así, pueblos ya avesados al conflicto, preparados para la guerra. Pero sin embargo, en ese contexto de dominación donde ellos tienen que entrar y conquistar una tierra, es Dios quien se manifiesta. O sea, si uno recuerda, solamente por mencionar algunos casos, por ejemplo, la toma de Jericó. O sea, primer hito importante al cruzar el Jordán. ¿Cómo se logra vencer Jericó? O sea, ¿qué estratega se le ocurriría tomar el ejército y marchar durante 7 días, dar vueltas, el último día dar 7 vueltas y después gritar y que los muros se iban a caer? O sea, no. Entonces aquí vemos una acción nuevamente de la fidelidad, de la presencia de Dios cumpliendo sus promesas, siendo Dios quien actúa, digamos, por su pueblo y actúa en su pueblo para cumplir sus propósitos. Pero al mismo tiempo Israel tenía que aprender ¿a qué? A obedecer al Señor, a confiar en el Señor, a dejarse conducir por el Señor. Porque el texto que leíamos recién es claro al señalarnos a nosotros que finalmente, como menciona el verso 55, Él echó, ¿no? Él está hablando de Dios, dice, echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. O sea, el mérito no era de Israel. El mérito sigue siendo de Dios, ¿no? Ahora, lo interesante es que esto no ocurre aisladamente. El Salmo 105, que ya lo hemos visto en lecciones pasadas, nos presenta que el escenario en donde estos eventos históricos, en donde la intervención de Dios ocurre, es entre los pueblos. Ya el verso inicial de este Salmo lo dice así: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Por lo tanto, sí, es la historia de su pueblo Israel. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero Israel no estaba en un vacío, no estaba viviendo solo, no. Hay naciones alrededor que observan. Y el mismo ejemplo que tú dabas de Jericó, los que estaban dentro de los muros sabían lo que había sucedido. Sabían del mar, sabían de lo que sucedió con los egipcios, sabían de las primeras incursiones en donde Dios había intervenido y les había dado victorias en esas batallas. Por lo tanto, tenían dos opciones. Y vemos, ¿no es cierto?, de una manera muy gráfica la actitud de Rahab, que recibe a los espías, pide un lugar dentro del pueblo porque ella teme a Jehová, ha visto el poder de Jehová, y el resto de la ciudad, digamos, que se monta en esta resistencia a Dios. No veo yo en el texto que haya sido imposible que más gente se haya sumado. De hecho, los que estuvieran en la casa de Rahab podían compartir de esa misma bendición. Por lo tanto, las obras no ocurren en una esquina donde nadie las pueda ver. Y por eso tal vez conectar con esto, ¿no? Hay que descifrar esto. Y podemos mostrarle a alguien que lo que estamos viendo en las noticias, lo que está siendo, digamos, motivo de conversación hoy por hoy, alguna crisis, algún evento en la naturaleza inclusive, ¿dónde está Dios allí? Porque Dios no está obrando a escondidas, ¿ya? ¿Dónde está Dios presente? ¿O qué nos está comunicando Dios a través de estas cosas? A veces, tristemente, ¿no?, hay una calamidad y dicen, bueno, ahí actuó Dios. No necesariamente. Y sin embargo, Dios puede hablarnos en medio de aquello. Pero ahí es donde esta invitación, invoquen su nombre y den a conocer sus obras entre los pueblos, nos coloca en un escenario social. No es a escondidas, no es en lo únicamente íntimo de nuestra casa de que se comparten estas cosas. Es en medio de los pueblos. Todos deben conocer, incluso en estos hitos históricos, el paso por Egipto, su salida de Egipto. Hasta Egipto tuvo la oportunidad de conocer a Jehová, incluso en el descenso de las plagas.
Por lo tanto, toda intervención de Dios es una oportunidad para todos, no solo para su pueblo. Sí, y eso es, digamos, es parte de estos propósitos de Dios. Es decir, estaba justamente pensando, reflexionando sobre lo que hablabas en ese punto, y es que Dios se hace manifiesto a través de sus hechos, ¿no? Como tú bien decías, es decir, las obras de Dios hablan de quién es Él. ¿Y qué es lo que Israel contempla para sí? Bueno, misericordia, fidelidad, justicia. ¿Y qué es lo que las naciones también pueden ver en relación a Dios? Son también esos hechos, ¿no? Tal vez hay 3 conceptos que son muy reiterados dentro del Antiguo Testamento en el contexto profético, pero que también en los Salmos ya los vemos. Por una parte está la misericordia de Dios para con su pueblo, y no solo con su pueblo, sino, como tú dices, también para aquel que anhele y desee aceptar lo que Dios ofrece a través de su pueblo, porque la puerta no estaba cerrada al extranjero. O sea, al contrario, o sea, Dios quería que también aquel que no era parte consanguíneamente del pueblo pudiese ser parte del pueblo, entrar en el pacto y recibir las promesas del pacto, pero también debía vivir conforme a las ordenanzas y los principios del pacto. Pero vemos allí entonces misericordia que se extiende, que se abre y que es posible a todos. Segunda elemento importante que nosotros vemos, juicio. O sea, hay acciones de juicio de Dios que se revelan a través de sus hechos, pero no son juicios que no haya mediado primero la oportunidad de reconocer al Dios de Israel y de arrepentir y de aceptar. Y ese testimonio está presente en estos grandes imperios. O sea, así como lo vemos en el caso de la mente, ¿no? En la retina de estos pueblos como en el caso de Jericó, ¿no? O los filisteos, ¿no? De poder relacionarse con Israel y de conocer al Dios de Israel y tener la oportunidad de aceptarlo, Dios da esos tiempos. Se me viene a la mente la experiencia de Daniel. O sea, perfectamente Dios, ¿qué intención tiene de colocar a Daniel en la corte de Nabucodonosor, que era el rey más importante en ese contexto de la historia? O sea, perfectamente Dios no hubiera puesto a Daniel ahí, pero Daniel tenía un propósito. O sea, Daniel cumple un ministerio profético en la corte de un rey pagano, no siendo profeta para su pueblo, digamos directamente, como Jeremías, por ejemplo, que está dentro del mismo proceso contemporáneamente, pero en esta condición de aquellos que están allí padeciendo, oyendo al exilio. Pero Daniel es puesto en este contexto ¿para qué? Para testificar acerca del Dios verdadero. Y Dios se revela, si te das cuenta, no solo con Daniel, sino que Dios se revela a Nabucodonosor. O sea, el sueño del capítulo 2, Dios le habla a Nabucodonosor, Daniel lo interpreta. O sea, hay intencionalidad de Dios, hay acciones de Dios que buscan, por lo tanto, manifestar sus hechos, sus obras, pero justamente para generar este tiempo de oportunidad, de salvación a todos, porque el interés de Dios es la salvación de todos, y no de algunos. Y en más de alguna ocasión percibimos entre líneas que hubo un ministerio profético hacia otros pueblos y naciones. Jonás es un ejemplo, un mensajero enviado a Nínive, pero también tenemos hacia los sirios, también no podemos presuponer que Dios se mantuvo encapsulado allí. Los salmos justamente celebran esto. El escenario son las naciones, ahí está actuando Dios. Y también está actuando en diferentes tiempos y ocasiones, al punto de que la historia necesariamente es parte de mi experiencia, la puedo incorporar a mi experiencia, lo que mencionábamos al inicio, me sumo a esa trayectoria, pero también llega un momento en donde la debo hacer mía. Exacto. Y eventos más actuales siguen siendo los que revelan la obra de Dios, la que ya veo desde el pasado. Hay un texto que me gusta mucho porque justamente hace esto. Lo encontramos ahí en el libro de Jeremías, ya que tú lo mencionabas también en el contexto de este punto de inflexión que hay, están siendo llevados al exilio, está Daniel justamente en Babilonia. Y es interesante cómo Jeremías justamente transmite de parte de Dios lo siguiente. En el versículo 14 del capítulo 16 de Jeremías: por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto,
sino vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. O sea, se está actualizando, ¿ya? Uno ve, ya no puede seguir siendo Egipto el único referente. Egipto y la peregrinación, no. Ahora será el exilio. Hay otro gran hito en la historia en donde las generaciones que vivieron el exilio y que, sí, humanamente ven el éxodo como algo tan distante en el pasado. Y sin embargo, es totalmente válido actualizar, ver que Dios sigue actuando hoy, en mi generación. Y por lo tanto, no se dirá ya más el que nos sacó de Egipto, sino el que nos hizo volver de esta tierra del norte y nos plantó nuevamente en la tierra que le había dado y prometido a sus padres. Así que probablemente más de algún amigo que nos está escuchando ha sentido en algún momento, sí, hay bastante sobre Israel en la Biblia, pero ¿y qué hay de mi experiencia? Yo vivo en un determinado país, año 2024, estoy con ciertas realidades que, claro, se parecen, pero lo siento tan lejano. Bueno, Jeremías nos dice, es posible actualizar esto. La actualización de los eventos de Dios es posible porque Dios sigue manifestándose. Y aquí lo vemos en Jeremías. Exacto. Ahora, lo importante es no perder de vista que esto también es parte, ¿no?, de una cadena de eventos que se están dando a través de lo que es el marco de este gran conflicto también. ¿Por qué lo planteo? Porque también hay quienes pueden entender, bueno, esta es la historia de Israel y fue de Israel en su momento. Sí. Ahora yo reinterpreto esto para mí. Claro, por eso hablábamos de la trayectoria al inicio. Exacto. No es mi historia, no soy parte de ese pueblo, pero estoy en la misma trayectoria. Exacto. Es bueno no perder de vista eso, ¿no? Sí, para no generar esa confusión. Pero sí, es decir, aquí lo que uno tiene que no perder de vista que quien no varía, quien no cambia, es Dios. Y Él es el mismo Dios que actuó en el pasado. Así es. El que está hoy conmigo, y es el mismo Dios que también actuará en el futuro. Entonces, los tiempos, los momentos pueden ir cambiando, las circunstancias pueden ir variando, ¿no? O sea, nuestra realidad hoy es distinta históricamente a lo que tal vez Israel vivió en su contexto. Pero en esencia las cosas que enfrentamos siguen siendo las mismas. Es decir, las necesidades y las problemáticas siguen siendo las mismas. Pero Dios, ¿no?, es aquel que está por sobre todo y quien actúa, ¿no? Por lo tanto, de forma manifiesta también hoy en nuestra vida. Y nosotros ahí es donde encontramos este elemento de confianza, de seguridad. Hay una cita, ¿no? Ellen White, hay una cita que siempre mencionamos, que dice que ya no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido y nos ha guiado en el pasado. O sea, lo que ella quiere refrescar en nuestras mentes es eso, es decir, es la permanente conducción, constante conducción de Dios, un Dios que no olvida a su pueblo, un Dios que sigue interesado en la salvación de esta humanidad y que hará todos los esfuerzos necesarios para ello, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que tomar una decisión. No, y tú mencionabas, Dios no cambia. Estábamos leyendo este texto de Jeremías. Claro, se actualiza el evento. El éxodo ahora es el exilio, pero el propósito de Dios es el mismo, y es curioso porque el mismo texto bíblico nos lo entrega. En el éxodo es, y ustedes conocerán que yo soy Jehová, yo soy Dios. El final, ahí, verso 21 del capítulo 16, dice lo mismo. Jeremías 16, 21. En el marco de que ahora seré conocido como el Dios que los trajo de regreso del exilio. Exacto. Por tanto, voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi poder y mi fortaleza, entonces sabrán que mi nombre es el Señor. Es el mismo objetivo, el propósito de Dios se mantiene fiel. Bien, lo que se mantiene siempre en nuestra contra es el tiempo, sin embargo ya es hora, incluso nos pasamos un poco, de hacer una pequeña pausa, queridos amigos, así que aguarda un momentito y ya regresamos junto a ustedes. No importa si eres ateo, agnóstico o religioso,
Reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica ha preparado esta guía de estudio titulada Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Transforma tus dudas en creencias sólidas. Para obtenerla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla y la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Gracias por permanecer junto a nosotros. Tenemos todavía mucho que cubrir. Estamos aquí viendo cómo la historia pasada nos permite comprender y descifrar la acción de Dios en la historia, pero también en nuestra vida. Estábamos justamente hablando de esto, de cómo los eventos van siendo nuevos. Nuestra historia pasada, claro, se remonta desde un punto en la historia distinta a muchas generaciones pasadas, pero el propósito de Dios es el mismo, Él permanece fiel. Tenemos varios otros hitos, sin duda. Hay también miradas al pasado que tal vez pueden no estar revestidas tal vez de tanto gozo, porque hubo experiencias igualmente amargas en el pasado. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Será que nos sirven también estas experiencias amargas del pasado? Claro que sí nos sirven. Ahora, creo que es muy importante no perder de vista el objetivo final, que es estos hechos, estos eventos, lo que buscan es revelarnos justamente el carácter de Dios. O sea, como lo leías tú ahí en Jeremías, finalmente lo que nos lleva es a comprender quién es Dios y cómo actúa Dios para con nosotros, que es lo valioso dentro de esta experiencia. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nuestra atención puede estar puesta en el error, ¿no? En el pecado del pueblo, ¿no? Que adoraron a los Baales, que en el desierto construyeron el becerro de oro. Y entonces uno puede quedar en esa mirada, ¿no? Mira lo que pasó, mira cómo actuaron, mira qué pecadores, mira qué malos. Y finalmente hasta incluso podemos tener la mala tendencia o inclinación de compararnos nosotros con ellos, ¿no? Mira qué malos fueron ellos y qué buenos somos nosotros. Sí. ¿No? Qué libres estamos nosotros de eso, ¿no? Pero sin embargo, olvidamos finalmente que estas experiencias dolorosas, por una parte, sí, son lecciones que nos muestran lo que el pecado genera, cómo el ser humano puede distanciarse de Dios y las consecuencias del pecado. Pero sobre eso también está la misericordia y la bondad de Dios, la gracia de Dios, la restauración que Dios hace, ¿no? Cuando el ser humano vuelve, obviamente, en su corazón al Señor. Por ejemplo, se me viene a la mente ahí Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Nosotros hablamos mucho en la parábola del hijo pródigo y contamos muy bien la historia del hijo pródigo, que le pidió la herencia, que se fue, que vivió perdidamente, que despilfarró el dinero, que lo gastó con los amigos, que estuvo metido en el pecado. Y le damos mucho énfasis a eso. Pero nos olvidamos que el propósito de la parábola es hablarnos del carácter del Padre. Y que el propósito que Cristo quiere revelar es justamente eso, es decir, cómo actúa Dios finalmente para con nosotros. Entonces, en estos contextos históricos también tenemos que equilibrar y situarnos en lo mismo. Es decir, más allá, obviamente, del pecado que se registra y que la Biblia... esta es la virtud de la Biblia. Porque la Biblia, a diferencia de otros textos, ¿no? Que alguien pueda mirar desde la visión o del prisma humano, ¿no? Ver la Biblia solo como el registro histórico de ciertos hitos o acontecimientos de la historia de un pueblo y dejarlo en ese contexto. Nosotros nos damos cuenta de que finalmente la Biblia revela la naturaleza humana tal como es. O sea, aquí la Biblia no te presenta hombres perfectos, intachables, que nunca equivocaron. Es decir, nos presenta la historia de hombres que fueron valientes, que guiados por el Espíritu de Dios lograron grandes éxitos y hazañas, pero que en otros momentos también los vemos mordiendo el polvo, ¿no? En el pecado, sufriendo el dolor y la tristeza y la amargura del mal, pero no por eso finalmente terminan siendo desechados, sino que también muchos de ellos son restaurados por la misericordia y el poder de Dios, como la experiencia del mismo rey David, que escribe tanto de los Salmos, ¿no? En los Salmos. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que se ve o qué es lo que se revela? Es Dios actuando de esa manera. Y la Biblia nos revela nuestra condición como somos, pecadores, imperfectos, necesitados de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra un Dios que está dispuesto, que es un Dios de oportunidad, que es un Dios de esperanza, un Dios que
que te toma y que te levanta nuevamente y te restaura y sigue cumpliendo sus planes y sus propósitos en esta humanidad y también en nuestra vida. Así es, el Salmo 106, que nuevamente está dentro de los que están contemplados para el diálogo esta semana, me llamó mucho la atención. El verso 6, nosotros hemos pecado como nuestros padres. ¿Ya? Se parece un poco a la oración de Daniel, ¿ya? Capítulo 9, sí. Cuando él, justamente entendiendo en el tiempo en el que estaban, que ya pronto debía acabar el exilio y el retorno, él comienza a pensar, ¿y por qué vamos a volver? O sea, por un lado tengo la promesa de Dios, por otro lado veo que fue justificado que estuviéramos acá, efectivamente nos extraviamos. ¿Qué razón, qué mérito habría para nuestro retorno? Y vemos la oración de Daniel, él se aferra a la palabra de Dios. Por eso tengo la esperanza de que vamos a volver, porque nuestra es la iniquidad, en nuestros labios solamente había mentira, rebeldía. Él empieza a hacer una confesión y él no se desmarca. Y eso es lo interesante, porque Jeremías ha hablado bien de él, Ezequiel ha hablado bien de él, que son contemporáneos. Es un hombre intachable, Daniel. Sin embargo, él no se desmarca de la experiencia del pueblo, ¿ya? Y vemos también en este mismo salmo alusiones nuevamente históricas, el paso también por esta peregrinación en el desierto. Luego el momento de los jueces, y me llama mucho la atención aquello que está siendo aludido allí, a contar del verso 40 en adelante, pero tal vez concentrarnos específicamente allí, verso 43. Muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes. Y la verdad que la historia de los jueces es eso. Y contra su consejo. Es un constante espiral, ¿no es cierto?, de hacer lo malo, caen en manos de los enemigos, se levanta un libertador, Dios los restaura, tienen un momento, ¿no es cierto?, de paz, pero vuelven a caer. Y eso se repite y una y otra vez en el periodo de los jueces. Y esto es lo que está aquí. Alguien dijo, la experiencia de Israel en los jueces es como la montaña rusa. Claro. Bajos, altos. Claro, pero vemos acá, verso 44 en adelante. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor, se acordó de su pacto por amor a ellos y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Nada en el pueblo. El Salmo ya anticipa, hemos pecado igual que nuestros padres, pero en la historia vamos evidenciando una y otra vez la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces, incluso pensar en esos momentos amargos en donde nuestro fue el error, nuestro fue el extravío, nuestra fue la rebeldía, y sin embargo, aún así, la misericordia y la fidelidad de Dios estuvo presente. Mira, y solo por mencionar, hay otro texto acá, verso 8, dice, en el contexto del cruce del Mar Rojo y todo, dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Verso 10, los salvó de manos de enemigos y los rescató de manos del adversario. Es decir, reitera permanentemente este concepto, o sea, es la misericordia, es el poder de Dios, es la gracia de Dios la que se manifiesta en su pueblo. Ahora, pero cuidado, es decir, ¿significa esto que yo tengo licencia entonces para pecar libremente porque finalmente la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que así como Israel, altos y bajos, total, finalmente, ¿para qué me voy a hacer más problemas si Dios me ama y es tan grande su amor que a Dios no le va a importar si finalmente yo sigo siendo fiel o no, no interesa? Es por eso que veíamos que es necesario descifrar correctamente la historia, porque podría dar esa lectura muy caprichosa de pensar de que, bueno, tengo licencia, como David, como Salomón, como todos estos patriarcas, yo igual también. Eso no es descifrar correctamente la historia. No, exactamente. Entonces, cuidado, es decir, cuidado con eso. O sea, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que nos cierra la puerta a la primera, Dios está allí porque Dios tiene grandes planes y propósitos para nuestra vida, pero también nosotros tenemos que tomar decisiones. O sea, no podemos seguir viviendo siempre en el pecado o en la misma conducta, porque finalmente tarde o temprano llegará ese momento último. Es decir, así como Dios es misericordioso, es bondadoso, también es justo, ¿no? Y los dos elementos deben manifestarse.
su misericordia, pero también su justicia. Y en la cruz del Calvario se evidenció eso. O sea, por una parte está la misericordia, pero también tuvo que darse cumplimiento a la justicia. No pudo pasar por alto que alguien tuviera que tomar el lugar del pecador. Y el inocente tuvo que tomar el lugar del pecador. Entonces, cuidado cuando a veces nosotros caemos en este juego, ¿no?, de flexibilizar la vida, nuestra conducta delante de Dios y ampararnos en este concepto, ¿no?, de que el amor de Dios lo cubre todo y es tan grande y Dios ama tanto que es imposible que alguien se pierda aún no aceptándolo, ¿no? No, y lo interesante es que eso ya lo podemos vislumbrar en los salmos. Estos salmos no solo son un repaso de la historia, sino que ya avisoran un desenlace. Y un desenlace evidentemente viene de la mano de que hay un fin. Hay un fin tal como lo conocemos en esta historia humana. Esto no se va a proyectar de una manera indeterminada hacia el frente. Y como tú decías, hay este factor juicio, este elemento que también presupone también un desenlace. Hay, ¿no es cierto?, en este mismo Salmo, verso 47, sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones. Si nosotros pensamos esto, ¿cuándo ocurrirá esta reunión entre las naciones? El Nuevo Testamento nos dice claramente, ¿cuándo Dios va a reunir con sus ángeles a todos los redimidos? Cuando Cristo regrese. En su segunda venida, ¿ya? Y ese es el desenlace. O sea, ¿entendían cabalmente todo esto los salmistas? ¿Lo podían formular como lo harían los autores del Nuevo Testamento, Jesús mismo? No, todavía no, pero es el mismo evento. Exacto. Entonces no hay un pequen sin fin y yo siempre les voy a dar misericordia. No hay un momento en donde esto debe cerrarse. Y los salmos ya lo anticipan, ya lo presuponen. Por eso esta historia no es una historia cíclica, sino claro, que es lineal. Es lineal, o sea, hay un hito inicial y también tendremos un hito que pondrá fin a la historia de pecado, de dolor y de sufrimiento de este mundo, para entonces tener la oportunidad de volver a lo que Dios quiso originalmente para nosotros. Y Dios lo que busca a través de estos hechos es manifestar, en primer lugar, que Él es un Dios que está presente, no es un Dios que está ausente. No es un Dios que está lejano, que está distante, que está desinteresado en lo que pasa en el contexto de esta humanidad, sino al contrario, es decir, Dios es un Dios real, es un Dios que está presente en la historia y que se ha manifestado en la historia de su pueblo, que se ha manifestado en la historia de su iglesia a través del tiempo y que también es el mismo Dios que se manifiesta día a día en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, las experiencias pasadas nos ayudan a entender la realidad de Dios, su misericordia, su amor, su salvación, su interés por nuestra vida y sobre todo lo que Dios busca es finalmente que esta vida, guiada por Él, llegue a cumplir los propósitos que Él tiene. Y por eso yo en este momento quiero invitar a cada uno de nuestros amigos que nos están acompañando que puedan también poner sus vidas en las manos de este maravilloso Dios. Dejen que el Señor sea parte de su vida y que también pueda conducirles a través de este caminar hacia lo que será esa vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia que en el pasado también tus hijos tuvieron y que son por lo tanto registros no solamente de un pueblo, sino de la misericordia y del amor de un Dios que actúa en este mundo, que actúa en su pueblo y actúa, Señor, por el bien de sus hijos. Que así también nosotros podamos día a día disfrutar de tu presencia y dejarnos conducir y guiar, Señor, en nuestra vida hoy y también rumbo hacia esa Canaán celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Luis, por la invitación, este desafío de tomar esta historia y ver a Dios actuando en nuestras vidas. Y queridos amigos, gracias también por estar junto a nosotros y dejamos la invitación abierta para un próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.